Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien hoy vamos a estar continuando los estudios expositivos acerca del libro de Apocalipsis. Este va a ser el 8º video y hoy vamos a estar tocando el capítulo 1, versículos del 9 al 20, la visión del Hijo del Hombre. Así que si no has visto los videos anteriores, como dije, este es el 8º video. He grabado ya 7 videos anteriores, desde la introducción del libro de Apocalipsis hasta los versículos del capítulo 1, desde el 1 hasta el 8. Así que te recomiendo que veas esos primeros. Los puedes conseguir en mi canal de YouTube, Ricky Frontán. Ahí están todos los videos posteados. Así que vamos entonces ya, sin más preámbulo, vamos rapidito a leer la lectura que nos toca hoy, para después estarla explicando versículo a versículo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Así entonces vamos rapidito a la exposición, a explicar. Vemos que el versículo 9 comienza: yo, Juan, vuestro hermano. Note cómo comienza primeramente: yo, Juan. Y esto es importante porque él se presenta por su nombre. Él no se presenta por el título. Hoy es muy común a veces llamar a los siervos de Dios por el título. Por ejemplo, el pastor nunca se llama por su nombre, el pastor. Algunas personas se ponen otros títulos, el apóstol, pero vemos que los verdaderos apóstoles y los siervos del Señor en el Nuevo Testamento, ellos se identificaban simplemente por su nombre, no por el título. Juan, este es el apóstol Juan, se identifica simplemente como yo, Juan. Era una costumbre. Si vemos los otros apóstoles, por ejemplo, Pedro, en sus epístolas, segunda de Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Nota que primeramente se presentaban por su nombre simplemente, Simón Pedro, y después que siervo o esclavo, y después es que venía el título. También podemos observar lo mismo en el apóstol Pablo. Primera de Corintios, la epístola Primera de Corintios, Pablo llamado a ser apóstol, o sea, primero su nombre, yo Pablo, y después el llamado que él tenía, que era el del apostolado. O sea, que vemos simplemente. Sin embargo, hoy hay hasta algunos, no voy a decir todos, pero hay algunos pastores que hasta se sienten hasta de cierta manera ofendidos si los llaman por su nombre, en vez de llamarlo por el título. Siempre ellos mismos se presentan como yo, sí soy yo, el pastor. Y muchos miembros a veces piensan que si los llaman por su nombre es como una falta de respeto. Ay, no, pero es que es el pastor, o sea, ay, yo lo veo como una falta de respeto llamarlo por su nombre. No, mis hermanos, o sea, aquí vemos los mismos apóstoles se presentaban simplemente por su nombre. Yo, Juan, Pedro,
En segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pablo llamado a ser apóstol. O sea, es su nombre primero y después entonces venía el título. Y yo creo que es un ejemplo. No estoy diciendo que estén en pecado, que estén muy mal por estar llamando por el título solamente a los pastores. Lo que sí creo que los pastores que se molesten porque los llamen por su nombre, sí creo que están mal. Pero bueno, volviendo, vemos que los apóstoles, en este caso Juan, simplemente se presenta simplemente como yo, Juan, vuestro hermano. O sea, ni siquiera se presenta yo, Juan, vuestro apóstol. No, yo, Juan, simplemente vuestro hermano. Vemos la sencillez, la humildad que habían en estos verdaderos apóstoles. Sin embargo, vemos hoy muchos autoproclamados apóstoles que se creen que son lo último, la última Coca-Cola del desierto. O sea, que hasta andan con guardaespaldas, ni siquiera un hermano se le puede acercar a ellos. Algunos hasta se dejan besar las manos y todo ese tipo de lío. O sea, mire la sencillez de los verdaderos apóstoles. Los verdaderos apóstoles eran personas sencillas, humildes. Juan, el apóstol Juan, que escribe el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que escribió 3 epístolas, 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio según San Juan, y miren cómo se presenta humildemente. Yo, Juan, vuestro hermano. Una lección para nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano. Y para todos los que están en ministerio. El ministerio es simplemente servir. Ministerio, eso es lo que significa servicio, un servicio. Así que si usted está a cargo o al frente de un ministerio, no es para creernos nosotros la gran cosa. Wow, no, yo soy el líder de música. No, yo soy el pastor. No, yo soy el maestro. No. Simplemente somos siervos. La Biblia dice que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te andas gloriando? No podemos gloriarnos de nada de esto. Así que vemos la sencillez. Yo, Juan, vuestro hermano, simplemente uno más. En la iglesia de Cristo no hay una jerarquía. En la iglesia de Cristo no hay que los pastores están aquí, los diáconos acá y el resto de la iglesia aquí. No, eso no existe. En la iglesia de Cristo somos todos iguales. Somos todos hermanos en Cristo. Todos estamos al mismo nivel. La diferencia es los diferentes dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia. A uno Dios les dio los dones de pastoreal, a otro de maestro, y así los diferentes dones que son para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo y para gloria de Dios. Pero no es porque el pastor está aquí y los demás hermanos acá, como si fuera un rey, acá están los plebeyos. No, señores, o sea, estamos todos en la misma línea. El pastor es un siervo de Dios, el predicador es un siervo de Dios que está para simplemente ministrar, para edificar la iglesia, para que el cuerpo de Dios sea edificado. Que tiene una autoridad, sí, eso no se está negando, pero no es porque está acá, tiene simplemente la autoridad en la iglesia que Dios le ha dado para dirigir, no para enseñorearse. Y eso en otra ocasión vamos a entrar más, pero no está para enseñorearse de la iglesia, simplemente para servir la iglesia. Ese es el llamado de los pastores, para velar, para cuidar, para pastorear, no la iglesia de ellos, sino la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Importante siempre tener eso en mente. Yo, Juan, simplemente vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire, cuando Juan dice copartícipe, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, él se está identificando con ellos. Él se está identificando con la situación que esta iglesia de a fin del primer siglo estaba pasando. Como dijimos en videos anteriores, especialmente en la introducción del libro de Apocalipsis, esta iglesia estaba comenzando a ser perseguida por el Imperio Romano. Primero había sido perseguida por los judíos, mayormente los cristianos judíos, ¿no? Pero ahora estaba empezando a ser, y en ocasión había sido perseguida por el Imperio Romano, pero ahora estaba empezando una persecución a nivel de todo el territorio de los romanos, no solamente en la ciudad de Roma, sino en todo el Imperio Romano, que ocupaba varios países. Era la potencia del mundo en ese tiempo.
Y entonces Juan se estaba identificando con ellos. Y eso es algo importante. El predicador o el maestro siempre tiene que identificarse con las personas a quienes está llevando el mensaje. O sea, uno no se puede poner como que uno está aquí y los demás están allá. No, tiene que identificarse, aun cuando estamos hablando del pecado, cuando estamos hablando de la infidelidad, cuando estamos hablando de todos estos temas. El pastor tiene que incluirse, el predicador tiene que incluirse, tiene que identificarse con ellos, con la audiencia a la que está llegando. Y vemos aquí como Juan se identifica, yo, vuestro, copartícipe vuestro. ¿En qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia. Y es de fijarse uno en el orden en que está aquí. El reino de Dios está en el medio entre la tribulación y la paciencia. La tribulación, el reino de Dios en el medio y la paciencia. ¿Por qué? Porque va a haber tribulación, va a ser necesario la paciencia para los que estamos en el reino de Dios. Vemos como dice en la tribulación, y esto es importante que entendamos, o sea, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva sabía que era una iglesia que iba a estar pasando tribulaciones, que iba a estar siendo perseguida por causa de la palabra de Dios. Es una enseñanza que desde el mismo Jesucristo empezó a enseñarles, a darles a la iglesia. Hoy en día muchos cristianos como decimos en la calle, se vuelven un 8 cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la tragedia. No saben cómo lidiar con eso. ¿Por qué? Porque en las iglesias hoy en día se habla muy poco también de esto. Hoy en muchas llamadas iglesias lo único que se habla es de prosperidad, de declarar, de decretar, de que la vida cristiana aquí va a ser una vida color de rosa, que porque eres hijo de un rey nunca te vas a enfermar, solamente tienes que declarar, decretar con fe y ya todo va a salir como tú quieras. No, mis hermanos, esa no es la enseñanza bíblica. Por eso es que muchas de estas personas, cuando viene la aflicción, cuando viene la tragedia, ¿qué es lo que sucede? Terminan apostatando de la fe, terminan apartándose, se sienten engañados, se sienten burlados, no están preparados. Hoy en día vemos hasta casos de pastores suicidándose, los que se supone que son los líderes de la iglesia, que tienen que ponerle el ejemplo. Y yo no me imagino a los apóstoles haberse estado suicidando con todas las cosas. Y es algo triste, no estoy tomando, solamente Dios sabe lo que pasó por su mente, pero obviamente fuera lo que fuera, no estaban preparados para bregar con la aflicción, no estaban preparados para lidiar con la tribulación. Esto es una enseñanza básica. Vemos al Señor Jesucristo en Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el propósito de advertir acerca de la aflicción es para que en medio de ella nosotros podamos tener paz. Sabiendo que Dios está en control, que Dios tiene un propósito, aunque tú y yo no lo veamos, no lo entendamos. Aunque parezca que no está en control, sí, Dios está en control y sí, Dios tiene un propósito que tal vez tú y yo no podemos ver en el momento. Por eso dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, oigan bien, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo, los verdaderos creyentes, la aflicción va a venir al cristiano y al no cristiano. Estamos en un mundo caído. La cuestión es cuál es el propósito de la aflicción en el cristiano y en el no cristiano. En el no cristiano puede simplemente ser para juicio, para su perdición. Pero en el cristiano tiene la promesa que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios puede estar logrando algo en la vida del cristiano por medio de la aflicción. Acuérdense del apóstol Pablo, que dice que tenía un aguijón de la carne que le abofeteaba. Dice que era un mensajero de Satanás. Y dice que él rogó 3 veces al Señor que le fuera quitado. Note que él no le habló al diablo, él no le dijo, diablo, yo te digo a ti, te reprendo, te ato, fuera de mi vida, yo soy un hijo de Dios. No. Es más, no hay un solo pasaje en la Biblia que nos diga a nosotros los creyentes que le estemos hablando directamente al diablo. No. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo rogó, dice al Señor, no demandó, no declaró, no decretó, rogó al Señor 3 veces. Que le fuera quitado ese aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, no, bástate mi gracia,
porque mi poder se manifiesta en medio de la debilidad. O sea, ¿y qué dijo el Pablo? Bueno, pues me quedo con el aguijón y de buena manera me gloriaré. ¿Entiende? O sea, ese es el ejemplo que vemos, pero vemos que era una enseñanza básica desde el comienzo. La iglesia va a pasar la aflicción, la iglesia va a sufrir persecución. El Señor le dice, nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Oiga bien, pero confiad, no dice no decreta, reprende, no, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no trató de engañar a nadie como hacen muchos de estos falsos maestros y pastores, engañando a las personas, haciéndole ver que nunca van a sufrir, que nunca van. Por ahí está una secta brasileña que llama pare de sufrir. Señores, ¿qué es eso? Ustedes están contradiciendo abiertamente lo que dice la Escritura. Y esas personas llenan una secta enorme. Una secta enorme. Hasta en mi país, Puerto Rico, han llegado. O sea, que se ha esparcido por todo el mundo, porque eso es lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando les llega, porque tarde o temprano va a llegar el sufrimiento y la aflicción a la vida de cada uno, esta gente no sabe cómo lidiar. Pero el Señor quiere que su iglesia esté preparada para lidiar, porque es parte de la vida cristiana, la aflicción. El Señor dijo, tendréis. El Señor no dijo, a lo mejor vas a tener, por si llega la aflicción. No, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y eso era algo que esta iglesia del primer siglo lo sabía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo advierte a sus discípulos. Pablo les advierte en Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos. Oiga bien, Pablo estaba confirmando los ánimos. ¿Cómo los estaba confirmando? No le estaban diciendo, ustedes son los hijos de un rey. Ustedes son como príncipes, ustedes tienen derecho a todo en la tierra. Ustedes tienen derecho a tener las mejores casas, a tener prosperidad, a tener salud. No, esa no es la manera en que Pablo estaba levantando el ánimo de los discípulos. Oiga bien, y muchos pastores que predican este tipo de evangelio, escuchen y sigan el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo que el hermano confirmaba los ánimos? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es algo que falta en muchas prédicas y hoy en día desde los púlpitos, lo que es la exhortación. Más bien parece una terapia lo que están dando desde los púlpitos hoy en día. Pero la exhortación, y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, no dice de alguna, no dice de pocas, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso es que vemos en Apocalipsis la tribulación primero, después el reino y después la paciencia. O sea, como vemos, copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprendan. Hoy hay cristianos que cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, se sorprende. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que a mí, yo que sirvo al Señor, que soy tan fiel al Señor? Lo cual es una mentira, porque aquí nadie es fiel al Señor. Pero ellos en sus ojos se creen que son fieles al Señor. Yo que soy tan fiel al Señor, ¿cómo es posible que ahora me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Bueno, déjame declarar, déjame decretar. No. La sorpresa sería que nunca venga aflicción a tu vida. Eso sería lo extraño. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. No se sorprendan con esto que le ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria. Así que vemos claramente, mis hermanos, como la aflicción es algo, la aflicción, la tribulación es algo normal en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida desde sus comienzos. Cristianos han sido, y en la actualidad hay cristianos que están siendo perseguidos en China, en Corea del Norte, en países musulmanes donde los están matando, persiguiendo, quemando vivos. Eso está pasando actualmente, que las noticias
como CNN, Univisión, Telemundo no presenten esto, no les interesa simplemente, pero sí está sucediendo. O sea, claro, si es a un homosexual que le dan una pedra, eso sale en todas las noticias, en la prensa, pero a los cristianos los están matando, persiguiendo, eso no sale, pero está sucediendo. Y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia del primer siglo. Y por eso es que Juan dice, yo copartícipe vuestro en la tribulación. Esta iglesia estaba preparada para la tribulación. Y la iglesia de hoy en día tiene que estar, y algo, mis hermanos, y aquí si hay algún pastor viendo este video, mi exhortación, parte del discipulado, en la iglesia es enseñarle estas cosas, es enseñarle a la iglesia desde el comienzo, desde las personas recién convertidas, a hablarle acerca de la aflicción, para que cuando venga, porque tarde o temprano va a venir, no se sorprendan. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, o sea, en el reino y después qué es lo que sigue, o sea, esta tribulación produce paciencia, y esta paciencia en Jesucristo. Dice el apóstol, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos era una isla que era más bien como era una isla prisión donde se llevaban las personas para hacer trabajo forzado. Estamos hablando que ya el apóstol Juan probablemente estaba en sus 90 y pico de años. Era un anciano, y aún así anciano, donde tal vez muchos de nosotros estaríamos, si es que llegamos a esa edad, estar retirados, tranquilos en nuestra casa, pasando la vejez. El apóstol seguía ministrando en la palabra. La verdad que no hay retiro. El que es un siervo de Dios no tiene retiro, no hay edad de retiro. Pero aún a esa edad, él era copartícipe, por eso en la misma aflicción, porque él, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba preso, estaba en esa isla llamada Patmos, haciendo trabajo forzoso para un anciano. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu. Podemos entender que estaba estaba en un clase de, no sé si ya usar la palabra, éxtasis, o sea, en un estado espiritual dominado completamente por el Espíritu. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora bien, quiero hacer una breve parada aquí, en el día del Señor. El día del Señor, nosotros entendemos que aquí se está refiriendo al primer día de la semana. Algunos piensan que se refiere al día de juicio del Señor, que también se le llama el día del Señor. Pero mirándolo aquí todo en su contexto, y más en el contexto del Nuevo Testamento, parece indicar que Juan se encontraba en el primer día de la semana, que la iglesia primitiva le llamaba el día del Señor. Hoy tenemos algunas sectas de judaizantes modernos que se hacen llamar mesiánicos, que están insistiendo en que la iglesia tiene que guardar el sábado, que la iglesia tiene que guardar las dietas judías, que tiene que celebrar los días de fiesta del almanaque judío del Antiguo Testamento y estas cosas. Y ellos dicen de que no, el día del descanso es el sábado, claro, aparecen los 10 mandamientos, el séptimo día, y que todo esto quien lo cambió fue Constantino. Cuando el emperador romano, ¿no?, que es el que hace el cristianismo la religión oficial del imperio, de ser perseguida pasa a ser la religión oficial. Pero tenemos que ver que la iglesia desde sus comienzos, Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y fue la iglesia dirigida por el Espíritu Santo quien comenzó a reunirse y a tener sus reuniones el primer día de la semana. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos 20, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Note, vemos aquí que la iglesia primitiva se reunía no el sábado, sino que su reunión era el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan, o sea, la cena del Señor, su servicio, su culto, lo tenían
el primer día de la semana, que es lo que nosotros conocemos como el domingo. En Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, Pablo dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Nuevamente se reunían para partir el pan el primer día de la semana, y las ofrendas se ordena que se recogieran o que se apartara algo cada primer día de la semana. Mis hermanos, esto fue mucho antes que Constantino. Lo que sí, sin tomar mucho tiempo, lo que sí quiero aclarar, y que hasta cierto punto en eso tienen algo de razón, es que acuérdense que para el judío el fin de un día era al atardecer. El próximo día comenzaba en el atardecer de este día. Por ejemplo, les pongo, el domingo comenzaba en las tardes del sábado y se acababa en la tarde del domingo. Entonces, sí es cierto que los primeros judíos cristianos sí asistían por el día a las sinagogas, hasta que probablemente lo sacaron por causa de su fe en Jesucristo, porque empezaron a expulsarlo de la sinagoga, y es posible que sí guardaran todavía el sábado como día de reposo. Pero los primeros cristianos judíos empezaban a reunirse después, al final de lo que para nosotros sería en la tarde del sábado, para ellos era ya el primer día de la semana, porque recuerde, ya después de las 6 de la tarde, ya cuando oscurecía, ya era parte para ellos del próximo día. Por ejemplo, el sábado para ellos comenzaba en la tarde del viernes y se acababa en la tarde del sábado. En la tarde del sábado comenzaba para ellos el primer día de la semana, que era el domingo. Entonces, los primeros cristianos, acuérdense que eran judíos, entonces ellos al final del día, en lo que ya para ellos era el primer día de la semana, es que comenzaron a tener sus reuniones. Pero los gentiles que se unieron a la iglesia, se les hacía bastante, a la gran mayoría, por sus quehaceres, por su trabajo, reunirse a esa hora. Entonces la iglesia de los gentiles empezó normalmente a reunirse de madrugada, en lo que sería para nosotros la madrugada del domingo. Entonces, cuando vemos, ambos en realidad se reunían el primer día de la semana. Los judíos en la tarde del sábado, que para ellos ya comenzaba el domingo, y los gentiles cristianos que empezaron a reunirse al principio en la madrugada del domingo. Pero vemos que en ambos casos era el primer día de la semana. Eso no fue algo que Constantino cambió. Lo que sí Constantino hizo fue declarar, porque al principio, y no quiero entrar aquí en un estudio ahora del primer día de la semana, no quiero quedarme todo el tiempo aquí, pero lo que sí vemos que hizo Constantino, al principio la iglesia simplemente se reunía. El día del primer día de la semana era la celebración del culto de la Santa Cena, la resurrección de Jesucristo. Al principio la iglesia cristiana no trató de hacerle el domingo como si fuera el día de reposo, para reposar de todas las cosas. Eso es algo que vino mucho después. Eso sí vino con Constantino. Constantino sí declaró el domingo un día en el cual no se trabajaba. Los cristianos de los primeros siglos sí tenían que trabajar el domingo, muchos de ellos eran esclavos. Por eso es que ustedes ven que algunos llegaban tarde a la Santa Cena, lo cual Pablo reprende, de que otros hermanos no los esperaban y se comían toda la comida antes de que llegaran los otros, porque muchos llegaban tarde por causa de sus obligaciones. Muchos de ellos eran esclavos y tenían que terminar sus labores antes de poderse reunir. Así que la iglesia primitiva no reconocía, o sea, en el día del domingo, el primer día de la semana, no era un día de descanso absoluto solamente para meditar en la palabra de Dios, como se vino a pasar después. Eso sí vino después con los años, y eso comenzó básicamente con Constantino, cuando declara el día del sol. El día del sol, que como se conocía, que de hecho en inglés se llama Sunday. Sunday viene del día del sol. El día del sol, Constantino sí lo declaró un día de descanso, donde no se trabajara
Y después esto fue evolucionando con los años hasta la época de los reformadores y los puritanos, donde se le fue ya añadiendo y donde ya básicamente sí se declaró un día de descanso total solamente para ir a la iglesia, para meditar en la palabra de Dios. Pero en la iglesia primitiva este no era el caso. Ahora tampoco vemos claramente que Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan todos los días iguales, el que guarda el día para el Señor lo guarda y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Así que en el Nuevo Testamento no se trata de sustituir el sábado, es que es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento. Todos los otros sí se repiten, no se repite un día en el que el creyente, yo sé que aquí hay hermanos, inclusive hermanos reformados, que no van a estar de acuerdo conmigo en esto y se los respeto. Yo recién acabo de terminar, hice un estudio exhaustivo histórico de la historia del domingo, cómo vino a ser una celebración de este historiador Justo L. González, y se les recomiendo donde explica en detalle todo esto históricamente. Pero bueno, volviendo, la cuestión es que la iglesia primitiva sí se reunía el primer día de la semana, era el día del Señor para ellos. Los escritos de algunos padres de la iglesia, como Justino Mártir, que escribió a mediados del segundo siglo, él habla que ellos se reunían el primer día de la semana, llamados por los romanos como el día del sol. O sea, era costumbre. Esto no fue con Constantino. Constantino lo que hizo fue ya después básicamente hacer un reemplazo o un traslado de lo que era el día de descanso del sábado al domingo. Y después los reformadores y los puritanos y estos ya empezaron a poner las reglas de que no se podía hacer esto, ni lo otro, ni otro. Pero en la iglesia primitiva eso no se conocía. La iglesia primitiva lo que hacía era celebrar su culto y su servicio en el día del Señor. Y dice, bueno, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí vemos que él oye detrás el apóstol una voz como de trompeta. Yo soy el Alfa y el Omega, es la primera y última letra del abecedario griego. El primero y el último, y vamos a ver más sobre eso. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto eran 7 iglesias literales. 7 iglesias literales que habían en ese tiempo. No eran las únicas 7 iglesias, pero Dios en su soberanía escogió estas 7 iglesias que representan en realidad toda la iglesia de todos los tiempos, pero que sí eran 7 iglesias literales. Y tenemos que entender que lo que se escribe aquí va primeramente dirigido a ellos. O sea, muchas personas interpretan el Apocalipsis como que es algo todo futuro y que no tenía nada que ver con la iglesia del primer siglo. No, esto iba primeramente a iglesias literales del primer siglo. Y estas iglesias en el orden en que se mencionan, estas 7 ciudades en Asia Mayor, llamadas en el orden, están desde Éfeso hasta la Odisea, están en el orden que el mensajero, o sea, el cartero llegaría a ellas comenzando desde la costa y viajando en el sentido de las manecillas del reloj. En ese orden es que se mencionan estas iglesias. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Como vamos a ver más adelante en el versículo 20, donde se da la interpretación de esto, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que vemos que estos 7 candeleros son símbolo de las 7 iglesias. 7 candeleros de oro. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vamos, acuérdense, si vamos a Mateo, la iglesia está para alumbrar. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga bien, la iglesia está para alumbrar en medio de un mundo oscuro, en tinieblas, impío. Se supone que la iglesia está para alumbrar. Por eso la iglesia es la luz. Vosotros sois la luz del mundo. O sea,
Y por eso es que es representada aquí por los candeleros de oro. Qué triste que muchas iglesias lo menos que están haciendo hoy es alumbrar. Al revés, lo que están trayendo es vituperio al nombre de Cristo. Muchos llamados cristianos trayendo vituperio al evangelio y al nombre de Cristo por su mala conducta. Porque no es que actúan igual que los impíos, es que a veces actúan peores que los impíos. Y muchos de estos mercaderes del evangelio, ahora en estos días en Netflix oí que salió un video, hasta los impíos están criticando a estos mercaderes del evangelio, o sea, a estos negociantes del evangelio que se han hecho millonarios, como el Kenneth Copeland, como el Joel Austin, todas estas en los hispanos, Guillermo Maldonado, o sea, todos estos charlatanes que se han hecho millonarios con el evangelio. En vez de alumbrar, lo que hacen es traer tiniebla y exponer vituperio. Pero un día darán cuenta al Señor. Pero volviendo aquí, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Como ya explicamos, la iglesia para alumbrar. Mis hermanos, nosotros estamos para alumbrar en todas partes, en el trabajo, en la familia, como ciudadanos. Somos la luz de este mundo y como por las buenas obras, no es que nos vamos a salvar por las buenas obras, es que esas buenas obras son la consecuencia de una fe genuina, de una vida rendida a Cristo. Estamos llamados para alumbrar, no para hacer más tinieblas en las tinieblas. Hoy se habla muy poco de la santidad, muy poco de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor en las congregaciones. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Oiga bien, en medio de la iglesia, el Señor se pasea, el Señor se mueve en medio de su iglesia. ¿Qué ánimo nos debería de dar eso? Que en medio de nuestras congregaciones el Señor de la iglesia se está paseando entre nosotros. Y vemos aquí que él empieza a dar aquí una descripción del Señor Jesucristo. Y es curioso porque en ninguno de los evangelios nunca se describe al Señor Jesús. O sea, esa imagen que usted ve por ahí de Jesús con pelo largo y así rubio y todo eso, eso es imaginación. O sea, la Biblia no da ninguna descripción. Lo único que sabemos es que tenía barba, porque sí, en uno de los salmos dice que le arrancaron, de los salmos mesiánicos, que le arrancaron la barba, así que sí sabemos que tenía barba, pero no hay ninguna descripción física, no hay ninguna descripción. Aquí al Cristo glorificado es la primera que se le ve, que se le da una descripción física que a la misma vez es simbólica, obviamente. Como dice aquí en el comentario de la Biblia de estudio que yo tengo, dice, esta visión no es una descripción física de Cristo, sino un conjunto de símbolos del Antiguo Testamento que representan su gloria. Su rostro era como el sol cuando resplandece, como vemos aquí en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como llama blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Como dice aquí el comentario, dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso lo vemos en Malaquías 4:2, como el gran sumo sacerdote que sirve a Dios entre los candeleros de oro en el templo de Dios. Éxodo 25:31. El poderoso rey a quien el Padre le ha dado toda autoridad, un reino eterno, hijo del hombre. Y eso Daniel 7:13 al 14, usted va a ver que la descripción también, y del anciano de días, y el poder para juzgar con perfecto conocimiento de las almas de los hombres, ojos como llama de fuego, o sea, esa mirada penetrante. Nosotros podemos engañar a los demás, al pastor, a los cristianos, a nuestros jefes, a nuestros familiares, y es posible que hasta nosotros mismos nos engañemos, nos autoengañemos, pero al Señor no lo podemos engañar con esa mirada que penetra hasta lo más profundo de nuestra mente y corazón, y conoce las intenciones por lo que hacemos las cosas. Podemos hacer cosas buenas con intenciones malas. Yo puedo estar predicando, yo puedo estar cantando en una iglesia no para la gloria de Dios, y puede ser una cosa que la iglesia sea edificada, pero Dios, que mira el corazón, aún eso bueno que yo estoy haciendo, sabe que lo estoy haciendo con intenciones malas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú estás trabajando en el ministerio? ¿Lo estás haciendo para tu propia gloria o lo estás haciendo para la gloria de Dios y para edificación verdaderamente de los hermanos?
tenemos que preguntarnos. Yo soy uno que yo siempre que voy a predicar o voy a hacer algo, una clase, siempre tengo que cuestionar mis motivos. ¿Por qué? Porque sé que tengo un corazón engañoso, una carne que se revela, que le gusta buscarse la gloria. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso todo el tiempo. No te creas que has llegado a tal nivel de santidad que ya el orgullo no te ataca y los malos pensamientos y los malos motivos. Seguimos, dice, y sus pies eran semejantes al bronce embruñido. Vean aquí la descripción que da de sus cabellos. Si ustedes la comparan, no tengo el tiempo para ir para allá, pero le doy la cita al anciano de días en Daniel 7:9. Y aquí vemos claramente la deidad de Jesucristo. O sea, vemos aquí claramente la deidad de Jesucristo. Dice en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que eso es la palabra de Dios, que es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, y por eso ese es el deber de los predicadores, es predicar la palabra de Dios. O sea, no es tratar de levantar los ánimos con psicología barata de las personas. Es predicar, exponer la palabra de Dios. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oiga bien, es curioso porque hoy en día usted oye a muchos falsantes de estos diciendo que Jesucristo se le apareció. Muchos de estos falsantes del Evangelio y la prosperidad diciendo que estaban afeitándose y de repente Jesucristo le empezó a hablar y cuando miraron eran Jesucristo al lado de ellos. Y ellos como si estuvieran hablando con cualquiera, siguieron afeitándose y hablando, sí Señor, y sí. Mire, el apóstol Juan, cuando tuvo esta aparición de Jesucristo, dice que cayó como muerto. Como muerto. Y estos charlatanes dicen que Jesucristo se le aparece y ellos hablan con él como si nada. O sea, al ver a Jesucristo en su gloria, cayó como muerto. Como muerto. Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Note bien, aquí Jesucristo se presenta como el primero y el último. Si usted va conmigo al libro de Isaías, si usted va conmigo al libro de Isaías, les voy a decir Isaías capítulo 44, versículo 6. Esto es Jehová hablando, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oiga bien, eso es Jehová hablando. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, a Jesucristo poniéndose ese mismo título. Dice, como leímos en el versículo, en el versículo 17. Y él puso diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y después dice, porque cuando yo le presento esto a los testigos de Jehová, que ellos niegan la deidad de Jesucristo, ellos dicen, no, pero es que eso es el Padre hablando. No, porque fíjate lo que dice el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahí vemos claramente que Jesucristo es Dios. Jesucristo se pone el mismo título de Jehová del Antiguo Testamento. El mismo título se pone. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová que dice, Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 17 y 18, vemos a Jesucristo que dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios, amigo que me estás mirando por medio de este video. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor es quien controla nuestra vida. El Señor es quien decide cuándo tú y yo vamos a partir de este mundo. Puede ser por medio de una enfermedad, puede ser por medio de un accidente, puede ser de vejez, puede ser por medio del coronavirus, pero es el Señor
Es el Señor el que decide cuándo y el cómo nosotros vamos a partir, porque Él es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Así que no tenemos que temer, sino descansar en Él. Ahora, si tú no estás en Cristo, sí tienes mucho que temer, porque el día que te sorprende la muerte, lo que te vas a salir de Guatemala para Guatapeor. O sea, el que muere sin Cristo un día va a enfrentar a Cristo no como el Salvador, sino como juez. Por eso es que siempre hago la exhortación. No basta con simpatizar con el Evangelio, es venir al Evangelio. Es que no basta con simpatizar con Cristo, es estar en Cristo. ¿Y cómo lo haces? Viniendo a Cristo, reconociendo que eres un pecador, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo toda tu confianza para salvación, no en tus llamadas buenas obras, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él murió para pagar por nuestros pecados, lo que tú y yo no podíamos pagar. El versículo 19, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta, las cosas que Juan había visto hasta este momento, las cosas que son, que es las que él va a, las que están sucediendo en la iglesia, y las que han de ser después de esta, que todo eso llega hasta el retorno de Jesucristo. O sea, las que son la época actual y las que han de ser después de esta, cuando Cristo regrese en gloria. Versículo 20 dice el misterio, y aquí el mismo Señor le explica y da la explicación a la visión. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Se acuerda que leímos que el versículo 16 dice que tenían en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas? 7 estrellas. Y dice, ese misterio de esas 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Nosotros entendemos que esos ángeles se refieren a los líderes, a los pastores de la iglesia, ya que cuando vemos en el próximo video vamos a entrar en las cartas escritas dirigidas a las iglesias, comenzando con la iglesia de Éfeso, y vemos que siempre va dirigida al ángel de la iglesia. En verdad que se nos hace un poco difícil pensar que Dios le está mandando por medio de Juan una carta a un ser espiritual, a un ángel literal, o sea, ángel. Así que entendemos que esos ángeles se refiere a los líderes de las congregaciones, de cada una de las iglesias, y vemos que están en la diestra, en la mano del Señor. Qué ánimo para los pastores. Mira, aunque tal vez la mayoría de las personas no reconozcan el trabajo, porque así como tengo que criticar y decir y denunciar a los charlatanes que hay disfrazándose de pastores, hay muchos siervos de Dios que aman la obra de Dios y que se sacrifican. Y aunque nadie los reconozca, el Señor los reconoce y los tiene en su diestra, y nadie los puede arrebatar de su mano. Eso debería de ser ya más que consuelo para que ningún verdadero pastor caiga en una depresión que termine suicidándose, sabiendo que está en las manos de Dios, en las manos de Cristo, que Él es el que lo sostiene. El problema es cuando creemos que somos nosotros los que nos sostenemos a nosotros. No, es Cristo quien nos sostiene. Y no solamente a los pastores, a cada uno de los creyentes, amigo, hermano en Cristo. Es Cristo quien te sostiene, no es tu propia fuerza. En nuestra propia fuerza nos hubiésemos caído hace rato para nunca más levantarnos. Pero es por medio de Cristo, de su Santo Espíritu, que Él nos tiene asegurado en su mano. Dice versículo 20, y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que tienen que alumbrar. Como vemos más adelante, el Señor va a amenazar a algunas de estas iglesias con quitar su candelero, o sea, y vamos a ver que eso ha pasado con muchas congregaciones hoy. Existen, pero ya no alumbran, ya no son un candelero. Que Dios nos guarde y nos libre, mi hermano. Oremos, roguemos al Señor que nosotros podamos seguir siendo luz en este mundo. Roguemos que nuestras congregaciones puedan seguir siendo luz en este mundo. Que el Señor no tenga que quitar el candelero de ellas. Así que, mi hermano, hasta aquí vamos a llegar. Siempre termino con la exhortación. Si tú no estás en Cristo, te exhorto y a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a mis hermanos que están viendo este video, les exhorto a seguir estudiando las enseñanzas que estamos aprendiendo aquí
aplicarla, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Cualquier pregunta puedes escribirla, puedes darle like al video, puedes suscribirte para que así puedas seguir viendo todos estos videos, puedes compartir este video, te exhorto a que lo compartas en tus páginas o en diferentes páginas para que así más personas puedan ser beneficiadas por el estudio de esta palabra, de la palabra. Es la palabra la que transforma, y eso es lo que estamos haciendo aquí, estudiando versículo a versículo el libro de Apocalipsis. Así que mis amigos, mis hermanos, será hasta la próxima. Dios me los bendiga, la gracia de Cristo sea con todos. Amén.